Esta entrevista es con Daniel Serrano, una de las voces y el cofundador de INSADE. INSADE es una ONG basada en México que trabaja para empoderar a personas que fueron privadas de su libertad con el objetivo de que se puedan reintegrar más fácilmente a la sociedad. Entonces, sin más que decir, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Sur. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido a Las Voces del Sur. El día de hoy nos acompaña Daniel Serrano, el cofundador de INSADE, que es una ONG fundada en México que busca aumentar el acceso que tienen las personas en conflicto con la ley, específicamente aquellas que han sido privadas de su libertad, para que una vez que salgan o que cumplan su condena, sean capaces de reintegrarse a la sociedad y en lugar de inevitablemente caer en una vida que los vuelva a llevar a tener un conflicto con la ley, puedan generar ingresos y puedan tener una vida tan normal como te permiten en este caso en México. ENSADE impacta directamente lo que son las SGD 8, 5 y 16 y el programa insignia es Hecho en Libertad. ¿Estoy en lo correcto o hay algo que se me haya ido? Carlos, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer coincidir de nuevo contigo y en efecto le atinaste, lo resumiste perfectamente. Más que claro, no lo pudiste haber dicho. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que hice bien mi tarea. Vamos a empezar con las preguntas, vamos a empezar con la plática. Nos gustaría y nos encantaría oír un poquito de cuál ha sido el origen del proyecto ahorita, cómo empezó el proyecto, quiénes están trabajando en el proyecto y más o menos cuáles han sido los logros que han tenido más recientes, las actividades más recientes. Sí, mira, es chistoso porque originalmente INSADE comenzó siendo una asociación de derechos sexuales y reproductivos. Toda mi formación ha sido sobre ese tema, no discriminación, derechos, educación sexual, LGBT, VIH. Desde los 19 años, 1999. Pero un día, cuando fuimos al Centro de Internamiento para Menores en Tlaxcala, el CIMAED, después de una plática a un grupo de adolescentes, algunos al finalizar dicha plática se nos acercaron para decirnos que si podríamos ayudarles a capacitarles, que porque querían generar ingresos mientras cumplen su medida. Al ser menores de edad, el lenguaje jurídico cambia porque no generan antecedentes penales. Entonces, ellos estaban cumpliendo una medida y necesitaban seguir produciendo o más bien producir, pero no solo mientras estaban cumpliendo la medida encerrados, sino el reto iba a ser afuera, porque iban a regresar a ese contexto que les orilló a delinquir y a ese contexto que les discriminó a la hora de la búsqueda de un empleo, ya sea por la nula o poca experiencia, por la edad, por que se les nota o no lo indígena, lo gay, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando dije, pues vamos a hacerlo, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y en ese sentido creamos el modelo de intervención que tú comentaste, que se llama Hecho Libertad, que en general responde a estas necesidades de reinserción. Ellos, en pocas palabras, quieren al salir generar ingresos económicos, no verse obligados a reincidir por la falta de oportunidades laborales. Y nos han preguntado mucho por qué no nos hemos enfocado en el tema escolar, no lo han pedido. Nosotros no solemos hacer programas enfocados en lo que consideremos lo más conveniente, sino con base a lo que ellas y ellos nos digan, porque sobre eso hay una apropiación más interesante, más rápida del programa, porque el modelo responde a estas necesidades de reinserción. Eh, Habíamos comenzado ahí en Tlaxcala, hoy en día estamos en 6, 7 ciudades: Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Yucatán. Estamos comenzando en Jalisco en enero y tenemos 2 socias locales, una en Chiapas y una en Coahuila. Y estamos ahorita por picar piedra un poco en San Luis Potosí, pues porque nuestra tirada es que nuestro modelo de intervención esté siendo replicado, no como un modelo único. Lo ideal sería un modelo para cada persona que sale de los contextos de encierro, pero sí un modelo general que contribuya a los demás modelos que ya están haciendo otros colegas. O comenzamos siendo 2 personas, hoy somos un equipo de 12, 13 personas, entre becarios, 15, 18, entre becarios, servicio social, personal operativo. 90% son personas jóvenes, incluyendo el órgano de gobierno. Y
A modo de resumen, llevamos poquito más de 6,300 beneficiarios y un 5 o 8% son mujeres. Tiene que ver también con el número de mujeres que están en el sistema penitenciario. Nuestra tasa de reinserción es de 98% y prácticamente la gran mayoría emprende por su propia cuenta, su propio micronegocio. Y algo que nos pasó desde el año pasado, no lo veíamos venir, no estaba en los planes, es que estamos también formando agentes de cambio o emprendedores o emprendedoras sociales. ¿A qué me refiero? Tenemos grupos de beneficiarias que entre ellas se están apoyando y dando empleo a través de sus micronegocios o ayudando a otras mujeres que salieron de la cárcel. Y también estamos viendo que tenemos hombres beneficiarios que están compartiendo el testimonio, están dando clases a otros jóvenes con la ley y estamos como inspirando a que estas personas volteen a ver a otros que estuvieron en la cárcel para pues poder generar redes de apoyo, redes de sororidad y generar estas redes que ya se están haciendo. Hoy conozco 3, 4 grupos de mujeres que salieron en la cárcel que están organizadas y estamos viendo que se está haciendo esta sinergia eh, pues de las personas que están saliendo de la cárcel, pues porque para cerrar este punto hay 3 perfiles de población: la gente que se vio orillada a delinquir por la falta de oportunidades laborales, que es con las que trabajamos también. Hay otro sector que son personas que fueron obligadas a transportar droga, como en el caso de mujeres. Tenemos muchísima gente también que fue encarcelada de manera injusta o que tardaron años en recibir una sentencia, y en ese sentido, pues también ya estamos comenzando a trabajar con niñas y niños que nacieron en prisión. Entonces, de comenzar con un grupo de Wow. adolescentes, nos hemos expandido a 1000 cosas. Si tú me preguntas cómo lo han hecho, te diré, no lo sé. Lo que te puedo decir es que si no fuera por este grupo de personas con los que trabajo y con los colegas que hemos conocido en este camino de los bootcamps, premios y reconocimientos, no habríamos crecido, pues porque hoy en día tenemos gente interesada en colaborar y ya ha habido un cambio de chip, ¿no? De por qué voy a invertir en gente que va a ser delincuente toda la vida, que todavía hay gente que lo piensa, a un tema de sí, segundas oportunidades son posibles y si alguien te pide una segunda oportunidad, pues ¿por qué no brindársela? No, claro, por supuesto. Estoy impresionado del crecimiento que ha tenido INSABE. Eh, tuve el honor de conocerlos en el 2014, ¿no? Que nos encontramos en el premio Cemex Tech. Y bueno, según lo que entendí, según los datos que tengo, apenas llevaban 2 años, 3 años trabajando, ¿no? Y si no mal recuerdo, INSADE eran en esos momentos 4 personas, más o menos, y ahorita ya están en los 20. Uf, sí, bueno, me da muchísimo gusto oír eso y me da muchísimo más gusto oír que el trabajo que están haciendo se está expandiendo alrededor de todos lados y que están ayudando a tantas personas. Eh, tuve también la oportunidad de platicar con Gabriela Ortiz, no sé si la conozcas. Ella es la directora ahorita de... ah, se me olvidó el nombre, pero ella ha sido una de los agentes más importantes para tratar de modificar el sistema de justicia penal que estaba anteriormente y tener este nuevo sistema, que tiene muchas fallas, que tiene mucho, que todavía hay mucho que trabajar, es verdad. Sin embargo, los momentos o la cantidad de personas que han sido encarceladas y privadas de su libertad de una manera injusta ha disminuido, aunque sea un poquito, pero ha disminuido un poquito. Que bueno, estamos hablando de un país como México que tiene, supongo que tú tienes este dato, pero la sobrepoblación en las cárceles en el país es, bueno, es increíble. Tienen, sí, no voy a empezar a hablar ahí porque nos vamos a ir por esa tangente y nunca vamos a regresar. Eh, Pero bueno, fue un pequeño resumen de lo que ha sucedido con INSADE y cómo está INSADE ahorita, desde unos orígenes relativamente pequeños hasta andar impactando eran 2,000 personas, 7,000 personas, 6,300 más o menos son las que seis ya mil tenemos. trescientas personas con un 98% de efectividad, que es para cualquier persona que ha estado involucrada en un proyecto de desarrollo, en un proyecto
de incluso de asistencia para resolver una situación emergente. 98% es altísimo. Pero pasamos a la siguiente parte de la entrevista. Y en esta parte, pues bueno, me gustaría preguntarte la historia temprana, un poquito más enfocándonos a cuál es la historia temprana de la organización. Eh, donde comentaste cuál era la inspiración, que te acercaron una de las personas que andaba asistiendo al taller. Eh, pero me gustaría ahorita si pudieras ahondar un poquillo en los desafíos que surgieron al iniciar la organización. Eh, ¿Cuáles son estos momentos de inflexión que tú recuerdas que fueron pues, los más importantes al final del día, para, al menos desde tu punto de vista? Sí, fíjate que al principio fue complicado porque en ese entonces teníamos fondos de gobierno y todavía no teníamos de otros donantes, pero mucho en gobierno y personas que se acercaban, la pregunta era si valía la pena invertir, porque ahí está este imaginario social, este estigma de que las personas que entran en la cárcel son delincuentes para toda la vida. Y más que mirar a las cárceles como la fábrica de delincuentes, es más bien hay que mirar a las cárceles como la fábrica de culpables. Hoy más que nunca, con la famosa prisión preventiva oficiosa que está aquí en México, ahora ya te pueden meter a la cárcel bajo cualquier situación y ahí entran los más pobres, porque pues cuando hay gente Sí, con dinero, pues están afuera y acaba de salir un gran funcionario ahí cenando con el brazalete, lo acaban de meter a la cárcel porque fue un escándalo, pero fue un descaro, pues porque según estaba en prisión domiciliaria y ahí va a las lomas a comer. Entonces, las cárceles en efecto son la fábrica de culpables, la fábrica de delincuentes, la fábrica de personas que ahí están esperando muchísimo años. Por ende, las personas y los primeros financiamientos que tuvimos eran orientados estábamos buscando más bien, esa era la mentalidad, ¿no? De si valía la pena invertir en ello. Eh, Tuvimos buenos financiamientos, pero tuvimos retos muy fuertes, pues porque tú sabes, los donantes quieren fotos, videos, morbo, etcétera, o querían todos los datos completos de los beneficiarios. Y ahí hemos logrado hacer como una reeducación de que pues hay grupos vulnerables que no tienen por qué ser revisados, en el sentido de que aparezcan en un video hablando o yo tomándome la foto con la persona dándole una despensa, se me hace detestable. Y el reto fue ese, romper con ese tabú de y demostrar, ¿no?, que sí vale la pena invertir en estas poblaciones. Y a partir de ahí, pues no faltó quien empezara también a cuestionar si valía la pena eh, voltear a ver a las cárceles. De hecho, ahora con el tema de las vacunas, sucedieron cosas horribles, pues porque empezó la gente a decir que las vacunas, antes de que llegaran, se tenían que experimentar en las cárceles, que porque si la vacuna fallaba y, y se moría la persona, no perdíamos nada. Imagínate, pegado. sí, Y con el COVID se empezaron a hacer preliberaciones, despresurizar las cárceles y las personas empezaron a hablar mal de que estábamos liberando delincuentes. Eh, el año pasado estuve en la final del premio UBS al liderazgo, no, al emprendedor social. Y a la hora que estaba el banco UBS difundiendo los videos de los que fuimos finalistas, a mí me atacaron horrible diciendo que yo era del nuevo gobierno, que yo defendía delincuentes, que yo era un flojo, que por qué defendía delincuentes. Y la constante es esa, el defender delincuentes. Y aunque hubieron diputadas y diputados que abanderaron el tema de prohibir la carta de antecedentes no penales, hoy en día nadie se está aventurando otra vez a defender la causa, pues porque al final son costos políticos, porque volvemos a lo mismo, a los defensores de derechos humanos se nos acusa de defender delincuentes. Imagínate cuando somos una asociación que saca a los delincuentes de los contextos, de las garras de la delincuencia. Y más que sacar, los empoderamos a que tengan más herramientas para que cuando decidan utilizarlas, ahí las tengan a la mano. Si una persona sale de la cárcel y por su red inmediata de apoyo no tiene necesidad de trabajar inmediatamente, está perfecto. Y ya que decida trabajar, ahí va a tomar toda la información y herramientas que nosotros les damos. Y en ese entonces no había tantas situaciones, pero ya últimamente ya nos han surgido como pequeños comentarios también en redes en privado que nos atacan diciendo que justo eso, ¿no? Defendemos delincuentes.
que nuestro trabajo no vale nada y ha sido muy poquito, pero en general no fue tan laborioso. La verdad que algo que aplaudimos mucho es que los mismos beneficiarios nos ayudaban a demostrar que estas segundas oportunidades son posibles y han surgido otros movimientos enfocados en trabajar con personas de cárcel. Ya habían algunos antes de que nos viéramos. Entonces, digamos que hemos hecho sin querer, queriendo, un trabajo en equipo, todos los colectivos, para evidenciar que en efecto hay gente que necesita está en la cárcel, que necesita ayuda, y evidenciar que hay gente que aunque delinquió, se vale pedir una segunda oportunidad y hay que brindársela. Y en ese sentido, para cerrar este punto, algo que no comenté es que nosotros trabajamos con gente que viene de manera voluntaria, o sea, los canalizan a los sistemas penitenciarios a partir de que nos presentamos y ellos deciden si entran. Aquí nadie viene obligado o obligada y eso ayuda a que la persona se apropie un poco más del programa. Sí, no, era algo que te iba a comentar de la plática y de lo que vi, de lo que me acuerdo. INSADE es un programa de grassroots o de lo que se llama de abajo para arriba. Eh, y me da muchísimo gusto ver que esto se está manteniendo y repitiendo, ¿no? Hace poco también entrevisté a otro emprendedor social en la parte de Costa Rica, que andaban creando un modelo, bueno, una herramienta para limpiar el agua como respuesta a los antecedentes bueno, no a los antecedentes, a la catástrofe del huracán, se me olvidó, pero de un huracán de los tantos que suceden en el Caribe, de los tantos que suceden en esa área de América. Y ahora me comentaba que están a punto de moverlo a Haití, que también es en muchos lados un recordatorio de cómo es que actualmente los modelos de desarrollo y los modelos de ayuda que tenemos no están exactamente bien calibrados para responder con la realidad. Eh, pero en este caso, digamos, esa parte es un macro, es algo más grande. Sin embargo, INSADE es alguien o algo que está afectando la vida de cada una de estas personas que tal vez sin ustedes no tendría la oportunidad de alcanzar sus sueños, no tendría la oportunidad de comenzar de nuevo, que todo el mundo tenemos el derecho y algunas veces la necesidad de hacerlo. Específicamente en el caso de México, como muchas personas saben, la gran mayoría de las personas que están privadas de su libertad son personas pobres que fueron arrestadas o que están involucradas en el sistema porque no tuvieron la capacidad de contratar a un abogado que los vaya a sacar y que les deje irse a tomar una cena en las lomas, ¿no? Este, porque esos muchachos sí, ¿no? Nadie los toca, ya, o al menos no los tocan también. Siguiendo en este tema y ya cerrando la parte de los puntos de inflexión que tuvieron, me gustaría moverme a una pregunta un poco más personal. En este caso, como, bueno, tú y yo nos conocimos en el 2012 y nos compartiste parte de tu experiencia y también nos dejaste saber que eres parte de la comunidad LGBTI, en este caso de la comunidad gay en específico. Eh, y me gustaría, si es posible, si te sientes cómodo, que nos compartas cuál ha sido tu experiencia en crear una organización como INSABE, en trabajarla y cuáles han sido los retos que te has tenido que enfrentar en un país como México, que es increíblemente homofóbico por razones que yo no termino de entender, pero que lo son. Y con la esperanza de que algún otro innovador social que pertenezca a la comunidad te pueda ver como ejemplo o pueda decir, bueno, sí se puede, no necesariamente es fácil, pero se puede. Sí, mira, antes de INSADE, pues sí, yo ya me dedicaba a los temas de derechos sexuales y reproductivos y el tema LGBT sobre todo. Tuve oportunidad de colaborar en dos, tres fundaciones enfocadas en el tema de combate a la homofobia.
Y sí, en un Congreso Nacional de VIH en León sufrí una agresión muy leve. La más fuerte que me ha pasado fue en el Congreso de VIH de Tabasco, fue antes de la fundación de INSADE, si no mal recuerdo, de tal grado que pues, me agredieron, habíamos ido a hacer una protesta, en ese entonces estaba Lucambio, que ya falleció, estaba aspirando a ser presidente de la República, él era secretario de Educación Pública, nos fuimos con los colegas se llama COGES, Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual. Nos fuimos ahí a un evento donde él iba a presentarse con unas lonas, las ocultamos, esperamos tardó en llegar el hombre, y cuando a la hora que habló, pues empezamos a protestar, ¿no? En esa época también le protestamos a Margarita Zavala porque Calderón era presidente. Estuvo increíble, toda una travesía porque llegaban sacerdotes asesorando a jóvenes. Era la conferencia mundial de juventud ahí en León. Pero en esa época fue fuerte. No, eso fue en León. Lo de Tabasco, habíamos ido a protestar, me iba a desviar, y justamente pasó algo interesante que pues estábamos como yéndonos en bola a un lado y de repente yo me adelanté con otros dos, tres colegas abiertamente gays también y pues en esto llegó una Homer con tres chavos, empezaron a perseguirnos y uno me alcanzó a pegar porque yo me detuve, porque yo volteé a verlo y vi que se estaba riendo. Yo pensé que me correteaba a modo de broma, fue absurdo que me hubiera detenido y en ese momento me paré y él me alcanzó. Lo más grave del asunto fue que en ese momento recibí mucha ayuda del CENSIDA por parte de Carlos García de León, que él era el director de prevención. Y a la hora que me llevaron a la Cruz Roja, en la Cruz Roja no había un enlace del Ministerio Público. Supone que debe haber uno porque llega gente violentada, agredida, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, mientras yo estaba siendo atendido ahí en la Cruz Roja de Villahermosa, casualmente llegó la Homer ahí con el chavo que se había lastimado la mano, no sé si porque se la lastimó porque me pegó o le estuvo pegando a medio mundo. Entonces mis colegas abordaron a los chicos que acompañaron al chavo, me fueron a avisar, le pedimos a la Cruz Roja que me dejara ver a mi agresor, porque él era el que me había agredido, y la Cruz Roja en lugar de facilitar las cosas, les ayudó a escapar. En esa época nos dijeron que eran chavos de poder, pues porque ahí en Villahermosa en ese entonces solo existían 4 Homers, ellos estaban en una Homer, pero lo más grave, Carlos, fue que al otro día convocamos a medios de comunicación de la mano de colegas estatales referentes de ahí, y los medios de comunicación siempre habían cubierto notas polémicas, aborto, diversidad, whatever, whatever. Y a pesar que tuve mucha presencia de medios de comunicación, al otro día nadie salió publicada, no salió ni una nota publicada de la agresión. Nos dio pie a decir que entonces, el, seguramente estos chavos juniors, perdón por la expresión, o hijos de gente acaudalada, que no les convenía que se supiera que sucedió todo esto. Fue grave y todavía en la clausura sale el gobernador a decir que no había homofobia, yo estaba ahí todo herido, ahí estaba yo, ahí estaba el claro ejemplo. Y mucha gente me preguntaba, pues, ¿qué fue lo que hiciste para que te lastimaran? A ver, no me revictimicen. Si estuviera joteando o wherever, no les daba motivo a golpearme. Simplemente, y esa fue la pregunta incómoda, ¿qué fue lo que hiciste para que hicieran eso? Cuando pasó lo de León, Guanajuato, lo metí muy a colación porque era la Conferencia Mundial de Juventud y la derecha era increíblemente agresiva. Había una declaración final que se iba a discutir en la ONU y un colega se le ocurrió leer la versión final y resulta que la banda de la derecha había colado un documento apócrifo que no era el que se había negociado. Eh, los stands de derechos sexuales y reproductivos fueron vandalizados, orinados. A la hora que hablaba alguien de los derechos sexuales y reproductivos, iban chavos de la derecha a preguntar sobre temas de la familia tradicional, todo ese tema, pero desde un punto de vista muy cuestionador, retrógrada, horrible. Entonces nosotros, te digo, ahí empezamos a protestar, aprovechando que estaba Margarita Zavala, Lujambio y todo, y pues en una marcha al final, pues un católico, yo asumo que era católico porque dijo, salve María, y me pegó aquí una en la cabeza, eso es una agresión al final. Entonces, llegó un punto que hasta ya mis cuates decían, ya no vamos a salir contigo, siempre hay una agresión de tu parte, pero el tema es eso, primero fui agredido por la orientación sexual y ahora pues tuvimos pequeñas, como lo comenté al principio, comentarios en redes, en privado, en el Google Maps, en el Facebook, en el correo electrónico. Hubo uno que hasta dijo, ja, 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 todos ustedes se sienten mujeres, pinches ladrones, que no sé qué.
porque aparte era una persona que pensó que nosotros dábamos créditos y que decía que estábamos utilizando a las personas que salen de la cárcel. INSADE no da créditos, no es bolsa de empleo, no tenemos mandato legal para eso, pero sentimos que también otros dos, tres comentarios por ahí que no se ve el rostro y tiene como un nickname a la hora de que firman, pues es de gente que pues no le gusta nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con los perfiles de personas que tenemos en general son delitos menores, no son delitos relacionados al narco o delincuencia organizada. Hemos trabajado con chavos que estuvieron en el tema de trata de mujeres, sobre todo en Tlaxcala, eh, pero tenemos un perfil de mujeres que fueron acusadas de manera injusta, y voy con esto porque estamos reflexionando de quién viene como este tipo de agresiones, porque está sucediendo que están agarrando a gente del narco, etcétera, y resulta que para mala suerte hay una mujer ahí a la hora de la detención, la mujer, la esposa, la amante, la trabajadora doméstica, etcétera, y las agarran y las enjuician con el mismo rigor acusándolas de cómplices sin hacer un juicio con perspectiva de género, indagando, a ver, ¿tú qué haces ahí? ¿Eres la pareja? ¿Estaba siendo obligada? ¿Estaba siendo violentada? Entonces, nosotros hemos tenido muchas mujeres que vivieron en esos contextos de violencia, y las hemos estado como capacitando, ayudando en el sentido de poner su propio micronegocio, ¿no? Entonces, por un lado puede ser que las agresiones vengan de algún beneficiario, ex beneficiario que interpretó mal el trabajo o que pensó que le íbamos a dar todos y a modo de ayuda asistencial, que no está mal, pero no somos asistencialistas. Pero también yo tengo esta teoría y lo he reflexionado con algunos del equipo, que seguramente es gente que pues no le gusta el trabajo que hacemos, pero es lo que voy, nos sorprende porque, repito, no estamos quitando gente del narco, gente que reclutó el narco o la delincuencia organizada. Han sido pequeños, pero al final es algo que nos tiene que poner en alerta, pues porque ya no solo fue en el pasado por el tema de la orientación sexual, sino ahora el EDE o no, ya es un poquito por el trabajo que estamos realizando. Y hoy en día, pues ya ves, lo que te decía del premio Lluvia es el ataque en redes sociales en ese momento, sin conocer el trabajo, pues porque, bueno, las redes sociales han vuelto este brazo juzgador y hay quienes dan la cara, pero hay otros que no dan la cara. Entonces, hoy más que nunca es importante que los defensores de derechos humanos creemos mecanismos de protección, porque el presidente actual que tenemos se ha encargado de decir que todos somos corruptos. En efecto, hay ONGs y activistas corruptos, pero no está bien que nos pongan a todos en la misma bolsa, y eso ha provocado que haya gente que reaccione mal al trabajo que realizamos en sociedad civil. En nuestro caso no nos han cuestionado tanto por ahí, porque tenemos auditoría, difundimos en redes, publicamos nuestro informe anual, totalmente transparentes, pero sí hay gente que ya no ha querido donar o hay gente que en redes sociales dice bola de corruptos. La verdad. Ya, no, bueno, el cambio que llegó con el presidente actual en México fue un atentado contra las ONGs y como bien dices, hay ONGs que efectivamente solamente funcionaban meses antes de las elecciones para apoyar a ciertos candidatos de todos los partidos, que no me vengan a decir que nada más de uno, eran todos. Eh, pero había muchos y hay muchos espacios en donde el gobierno mexicano simplemente no puede llegar y simplemente no puede reaccionar de manera adecuada porque es muy grande, porque es muy lento, porque no tiene los recursos, porque no tiene la gente. No sé, pon la razón que quieras, pero esto existe. Y uno de estos campos y una de estas áreas en donde el gobierno mexicano ha fallado, históricamente ha fallado, es efectivamente en la reinserción de las personas que han tenido algún tipo de conflicto con la ley. Entonces, es cierto, es una pena las experiencias que me cuentas no tienen sentido, no hay razón de por qué, pero bueno, hay muchas cosas que no se explican y suceden. Aún así, y la verdad me da muchísimo gusto que INSADE tenga ahorita tanto éxito y que INSADE sea capaz de decir, hemos sobrevivido a estos momentos y seguimos aquí, seguimos haciendo nuestro trabajo. Es un trabajo que se necesita y es un trabajo que no México necesita más.
más personas trabajando en esta área y menos políticos y definitivamente menos de la ultraderecha que tenemos para regalar. Pero bueno, eso es otra tangente que si seguimos por ahí nos vamos a quedar todo el día. Entonces hay que movernos un poquillo más con la entrevista y la siguiente parte, que es una parte que me gusta a mí mucho tratar, es el logro más significativo que has tenido, que INSADE ha tenido a través de la historia. Esto es totalmente a tu elección y percepción. Puede ser eh, cuando les dieron el financiamiento más grande que hayan tenido, o puede ser cuando sacaron a la primera persona de, bueno, no sacaron, pero ayudaron a la primera persona en el proyecto. Eso es totalmente dependiendo de ti. Y la otra parte sería el foco. El foco es con la idea de demostrar a otros innovadores sociales, aquellos que apenas están iniciando, que hay momentos en donde la vas a regar, que hay momentos en donde no vas a saber exactamente qué hacer, pero no tiene por qué ser el final. Tú decides con cuál quieres empezar y pues nada, el micrófono es tuyo. Sí, pues mira, hay bastantes como logros. No solo es el tema de que logramos escalar ya 6, 7 ciudades, está un logro de que empezamos con un pequeño financiamiento de menos de 100,000 pesos y hoy tenemos ya como buenos números. Es abierto, pero pues ya tenemos 2 o 3 millones ahí, que todo se va en salarios, planes operativos, en el sentido de ejecutar. Lo que le gusta a los donantes es que los donativos que hoy dan más que nunca, por lo menos el 80, 70% se vaya en beneficio de la población y lo demás en gastos administrativos. De ahí que también tenemos que ser autosustentables, tener una diversificación de fondos y eso no lo hicieron muchos colegas sabiendo lo que se venía con Obrador. El otro logro que creo que tenemos es cuando, nunca se va a olvidar, cuando a la hora que uno de los adolescentes en Tlaxcala estaba presentando su pitch, porque hacen su canvas, presentan su pitch, esa vez estaba Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Fundación Gentera, hoy Fundación Compartamos, y estaban algunos jueces, y me acuerdo que uno de los chicos después de terminar de hablar agradeció y dijo, hoy gracias a INSADE soy un emprendedor social. De hecho, ese chavo estuvo hace como creo que el año pasado compartiendo su testimonio, Josefina Vázquez Mota, compartiendo cómo fue su vida siendo un joven en conflicto con la ley. Y me acuerdo que otra cosa que nos encantó fue que a veces estas poblaciones no manejan un lenguaje como muy sofisticado, por decirlo así, tienen un caló, una jerga específica. Pero cuando fuimos a indagar de unas ventas que tenían de piñatas, le preguntamos a uno, ¿por qué te fue mal? Porque nos dijo que tenía números negativos. Y dijo una frase muy del emprendimiento, así que se nos quedó y dijo, no es que no calculé bien mi estructura de costos. Cuando dijo esa frase de no calculé mi estructura de costos, dije, wow, ¿no? O sea, ahí está la información, ahí están los conocimientos. Y otras cosas que hemos visto bien padres es que generan tanto agradecimiento con nosotros que luego hablan hasta con los donantes o posibles aliados, en cámara, en vivo, ellos mismos ofrecen hablar. Y algo que llega muy al extremo del agradecimiento es, y ya hemos hecho protocolos porque no podemos romper con la ética profesional, pero llegan a un punto de que son tan agradecidos que de repente nos invitan que a los bautizos o nos hablan que para ir a tomar o nos hablan que para ir a no sé dónde. Lo agradecemos mucho y nos quieren tanto, pero no podemos hacer eso pues porque se puede malinterpretar. Y otro de los logros que hemos tenido es que ya no solo hemos tenido donativos nacionales, hemos tenido ya internacionales. Tenemos una organización alemana que nos dio a 3 años, es un gran logro, nunca lo habíamos visto venir. Y otra cosa que creo que a modo de logro es que hemos logrado diversificar los fondos de tal manera que aparte la toma de decisiones en INSADE no es de lo que yo diga, es de lo que diga la mayoría del equipo. Hay veces que la mayoría decide una cosa y no va con lo que yo quiero, pues me tengo que adaptar porque al final tengo que demostrar un liderazgo. Tomando un poco en donde la hemos como cagando, por decirlo así, perdón por la expresión, es que justamente afuera hay mucha gente charlatana que dice que es procurador de fondos, procuradora de fondos, que saben hacer la procuración. Y lo que hemos hecho es que pues sí, yo sí cometí un error de contratar a un procurador que vendió bien sus credenciales, tenía un buen currículum. Mi error fue no haber hablado a los colegas que él citó ahí como donde había disque trabajado
ya después de todo lo que se invirtió y que no bajó ningún fondo, pues sí, corroboré y había mentido en el currículum. Pues hoy más que nunca tenemos que tener cuidado a quién vamos a meter a colaborar en los espacios, de que la chamba es importante. Y ahí es donde algo que hemos aprendido, y es otra cosa que creo que le puede servir a los que nos lleguen a escuchar. Nosotros siempre procuramos que la gente que va a trabajar con nuestros beneficiarios tenga una percepción abierta al tema. De nada me va a servir el experto en emprendimiento social, que en el fondo piensa que ellos se merecen lo que les pasó, que ellos tienen que pagarle a la sociedad lo que hicieron, que esa deuda debe ser histórica y a toda la vida. Ya nos ha pasado con grandes fundaciones, que no voy a decir sus nombres, que estamos haciendo buenas negociaciones y a la hora les sale el comentario despectivo. Sí, porque ellos deben pagar por lo que hicieron, sí, porque van a ser delincuentes toda la vida y que no sé qué. En ese momento yo rompo negociaciones. Me vale, me han puesto el pie por criticar a muchos. Es más, te puedo decir que he estado en finales de premios nacionales e internacionales y por decirle las cosas a la gente en su cara, casualmente esa gente está en la toma final de decisión y me han metido el pie, o sea, me han bloqueado, o sea, de repente estoy en las finales y casualmente no, y voy indagando quién está detrás de todo eso y casualmente pues es gente con la que he tenido problemas, o no problemas, pero a lo que les digo, lo que no me parece. Y es porque yo toda la vida voy a defender a la población. Yo nunca voy a prestarme a que se venga el funcionario, la funcionaria o el colega a tomar la foto. Nunca voy a aceptar que me digan, es que quiero que se les vea agradeciendo. Yo difumino rostros, yo nunca aparece en redes sociales un tatuaje visible y a la hora que les entregamos una constancia de capacitación o carta de recomendación, no escribimos nada que diga en el marco del programa de reinserción social o aunque la gente ya sabe que nosotros trabajamos en ese tema, no tenemos por qué recalcar en la constancia o en la carta de recomendación que fue en un proceso de reinserción. Porque al final, lejos de ayudarlos, voy a estigmatizar, a vulnerar, nunca se sabe, y hoy más que nunca, nunca se sabe con quién se pueda topar de tal manera que les podamos meter en problemas. Pero es eso, a la hora de buscar los colaboradores, es buscar gente comprometida, corroborar las credenciales, entonces lo primerito que hacemos medir percepción y actitudes sobre el tema. Y segunda fase viene, ahora sí, miremos el currículum y la experiencia que tú tienes. Eh, Porque hay mucha gente ahí que dice que defiende la causa y al final, pues lucra, al final es elevar la egoteca personal y al final los beneficiarios es lo que menos les importa. Entonces, si eso va a hacer que no acceda a fondos de más millones de pesos, prefiero estar así como estamos, no estamos tan mal tampoco, pero yo siempre voy a tener esta ética de que el respeto ante todo por las poblaciones con las que trabajo. Sí, de hecho te iba a preguntar esa parte, que algo que me gustó mucho de tu sitio, al menos de las imágenes que pude ver del sitio, es que todas las imágenes con rostros que no sean del equipo de INSABE están difuminadas, están editadas para que nadie pueda verlos. Y como bien dices, si bien todo el mundo sabe que INSABE trabaja para facilitar la reinserción, no hay necesidad de recalcarlo. Es tan sencillo como que ellos lo pueden ir a googlear y ver qué sucede y qué no sucede. Entonces se acabó. Um, bueno, muchísimas gracias por contarnos la experiencia. Sí, hay mucha charlatanería y hay muchas personas que quieren aumentar su egoteca, como dices. No sé si has visto, hay una página de internet, incluso creo que se llama Development Tinder o una cosa por el estilo, que literalmente son fotos de, en este caso, europeos, la mayoría, o white Mexicans, como bien se conocen, eh, que van a países en vías, bueno, países vulnerables, comunidades vulnerables, eh, y que se toman la foto y que la ponen en Tinder y es como Jesús de Veracruz, pero ok. Entonces, y como eso suceden muchos, también la cuestión de los fondos es, todo el mundo los necesita, pero hay una cantidad astronómica de personas que te van a decir, sí, claro, yo te puedo dar el fondo, pero me voy a quedar con el 30% o 40% de lo que es y tú me tienes que justificar todo y
específicamente con los fondos de gobierno, si no mal recuerdo, así funcionaban muchos. Espero que ya no, dudo mucho que hayan cambiado, pero bueno, se vale soñar, supongo. Ya para terminar, tenemos dos secciones más. Me gustaría saber cuál es el futuro, al menos en los próximos meses, y qué va a pasar con INSABE. ¿Cuál es el plan para 2022, que van a cumplir su primer 10º aniversario? Eh, eso, eso es maravilloso, es impresionante. Um, sí, eso. ¿Cuál es el plan para el 10º aniversario? Pues mira, no vamos a hacer como festejo como en grande porque pues todavía está el COVID, digo, seguimos en semáforo verde acá, pero pues no, no hay que bajar la guardia, nos vamos a esperar. Nos asociamos con una organización internacional llamada Make Sense, donde están ahorita por sacar festival y nosotros vamos como socios y vamos a dar una temática llamada Emprender en Libertad es posible después de salir de la cárcel. ¿Qué viene para INSADE? Justo acabamos de, con el apoyo de Fundación Quiera y de la mano de unos colegas llamado ASI, Asesores para la Inversión Social, ya tenemos nuestro nuevo plan estratégico de 4 años y vamos a seguir sobre la misma línea, ¿no? Reinserción social y autonomía económica en jóvenes, adolescentes y sobre todo mujeres, todas y todos egresados del sistema de justicia penal. Vamos a reforzar el tema de niñez, es algo que está teniendo resultados muy interesantes. ¿Y qué viene? Nosotros tenemos una meta de que de aquí al 2030, por lo menos, que el modelo de intervención hecho en libertad esté siendo compartido, replicado, por lo menos en la mayor parte del país, y seguir beneficiando de manera anual a más de 500 beneficiarios. Ahorita es como llevamos 2, 3 años que llevamos con esa meta anual de 500 beneficiarios por año. Ahorita con el COVID ha habido muchos atrasos en mil cosas, pero seguimos en eso. No sabemos qué vaya a pasar en términos de acceso a financiamiento, la escalabilidad, pues ahí la tenemos en mente, pero pues depende también del personal con el que cuente, pero es eso, seguir sobre la misma línea. Hasta ahorita, pues seguimos con ese trabajo, ha tenido muy buenos resultados. Esperamos ya el otro año hacer una evaluación más exhaustiva de el impacto social del modelo para ver si ya es hora de meter el tema de finanzas, si nosotros damos créditos o si metemos el tema educativo, porque aparte hay otros dos temas importantes. Lo que estábamos viendo es que ahora con las jornadas de vacunación, pues mucha gente que salió de la cárcel no tiene la credencial de lector y no pudieron vacunarse porque no tienen la credencial de lector. Estamos topándonos con actos de discriminación en algunas oficinas del INE, de que llegan con el oficio de liberación para que les renueven los derechos político-electorales y resulta que no se nos dan o se las hacen más largas. Y pues sin la credencial de elector no pueden acceder a un empleo, programa social, mecanismo de participación ciudadana o como en este caso pasó, pues la vacunación. Y el otro tema es la famosa carta de antecedentes no penales. Pese a que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de que no se debe utilizar los antecedentes penales para impedir el acceso al trabajo, pese a que Nuevo León, pese a que es una entidad que más discrimina en todo el país, está prohibida la carta de antecedentes no penales, sigue siendo una constante el pedir. Parece ser que hay algo ahí que faculte en la Ley Federal del Trabajo a las empresas a contratar despachos para investigar los antecedentes de las personas. Entendemos que hay muchos empleos relacionados con el tema de seguridad que sí requieren que las personas tengan antecedentes penales, pero hay un gran sector de personas que pues necesitan trabajar. Por eso muchos de nuestros beneficiarios prefieren emprender por su cuenta, para no lidiar con esta carta de las empresas. Ahora, tú me dirás, hay pequeños negocios donde pudieran trabajar, pero si tú eres una persona que sale de la cárcel y todavía tienes que ir cada mes a firmar o al toxicológico, y casualmente es el mismo día de cada mes, pues tú como patrón, por supuesto, vas a preguntarle a dónde vas. Es como los que vivimos con VIH, ¿no? Cada mes tenemos que ir a un seguimiento médico, y entonces hay muchas personas que tienen que pedir permiso el mismo día de cada mes y se topan también con ese cuestionamiento. Entonces, los retos es eso, seguir poniendo sobre el tema, pues, esto de los antecedentes penales. Hoy las empresas se están certificando en todo. Ya estamos viendo que Manpower y Coppel, por ejemplo, ya están entrando en esta reflexión de por qué tenemos que estar pidiendo la carta de antecedentes no penales. De hecho, ya no la piden ambas empresas.
y estamos seguros que ahora las empresas van a voltear a ver eso, pero pues esperamos que lo hagan con este tema de compromiso con derechos humanos, no con cumplir con una cuota o de género o de certificación, como pasa con lo LGBT o de género, etcétera, etcétera, sino que esto en verdad se vea traducido en verdadero acceso a oportunidades. Una empresa me dijo, el reto, Daniel, creo que no es eliminar la carta de antecedentes no penales al interior de las empresas. Hay retos más fuertes. Eh, cómo los requisitos de las empresas se adaptan a lo que tienen los beneficiarios. O sea, por ejemplo, hay empresas o, por ejemplo, un Coppel, una Electra te piden la preparatoria, ¿no? Y pues muchas personas que salen de la cárcel tienen la secundaria, ¿no? El otro reto es, si la idea es no discriminarlos por los antecedentes, se debe quedar la información en recursos humanos, se tiene que bajar hasta gerencia de cada pequeña sucursal. Hay un buen de reflexiones de por medio, porque ya se está abriendo también la puerta a personas migrantes y todo eso, pero yo creo que va a venir esa reflexión por parte de las empresas. Pero es complicado, Carlos, pues porque directo o indirectamente todas y todos hemos tenido una mala experiencia relacionada al crimen, ya sea porque nos asaltaron o porque un familiar fue asaltado o porque una persona fue violentada sexualmente. Tenemos malas experiencias directo o indirectamente por el tema del crimen y es inevitable pensar en hacerse esta pregunta de, ¿me va a lastimar? ¿Qué pasa si yo lo contrato? ¿Nos va a robar? Y ha pasado que cuando se saben los antecedentes de la persona, ocurre algo y al que inmediatamente voltean a ver para ver si fue el culpable, fue la persona que murió de la casa. Entonces son muchísimas cosas que sucede también todavía si eres LGBT, si vives con VIH, si eres indígena. Hay mucha apertura ya en las empresas, por supuesto, pero falta mucho camino y esos son los retos de INSADE, ver cómo combinamos este tema de autonomía económica con el tema de la defensa de los derechos, porque hace falta que ellos se sientan sujetos de derecho de me discriminaron por los antecedentes, porque tengo que ir a denunciar. No me están liberando, dando el INE por mis antecedentes penales, pues tengo que denunciar. Pero pues muchos personas al salir de la cárcel no confían en las autoridades porque muchos casualmente fueron encarcelados de manera injusta y tuvieron una mala experiencia con gobierno. Entonces, por supuesto que hay esta desconfianza a la hora de ir a denunciar cuando ya se vivió una mala experiencia previa. Definitivamente, hay una falta de confianza de todos lados, hacia todos lados. Hay algo que siempre se me ha hecho muy interesante contrastar, en este caso en Suecia en específico. La institución que menos grado de aprobación tiene en Suecia es de 50 y tantos por ciento. En México, la institución que tenga, seguramente que tiene el grado de mayor aprobación, seguramente va a estar en esos números. Es, es impresionante los mundos paralelos que existen. Y sí, como bien dices, la carta de no antecedentes penales no tiene sentido para muchos de los trabajos a los que puedes aplicar. Obviamente, los trabajos relacionados con seguridad pública, con incluso seguridad privada, sí, ahí hay una razón que al final del día tendría que debatirse, pero digamos que esas son válidas. Pero los demás, ¿para qué? De- porque nada te dice absolutamente, esa carta no te dice absolutamente nada más que no lo han atrapado o no la han atrapado si, no, si ha cometido crímenes. Es, es, sí, es un invento que alguien puso y genuinamente creo que es un invento que alguien desarrolló para mantener a las personas vulnerables vulnerables y señalarlas de una manera más sencilla y incluso simplemente mantener esta opresión que se tiene, porque al final del día en México muchas de las personas que son encarceladas o que están privadas de su libertad son periferias a lo que está sucediendo.
o es la misma policía que tiene que cumplir una cuota de personas detenidas, o es el chivo expiatorio que necesitan, alguien necesita tener y resulta que ahí estás, ¿no? Que estuviste en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Eh, entonces, en verdad espero que INSADE pueda comenzar el trabajo y que no solamente comience el trabajo, sino que incline la balanza hacia terminar con esta práctica arcaica y que, pues, o sea, digo, está bien, supongo, no sé. Um, pero sí, ojalá se pueda suceder. Es un excelente objetivo y me encantaría verlo para el 2030 o antes, de ser posible, sería muy bueno. Y sí, eh, sabes también que me gustaría mucho y no sé, seguramente tú también ya lo notaste, pero me encantaría que organizaciones alrededor del mundo como INSADE eh, puedan empujar a estos mamuts que tenemos de organizaciones internacionales a que empiecen a reconocer este tipo de cosas y que también, por ejemplo, abiertamente reconozcan a la comunidad LGBTI y los problemas que tienen que enfrentar y los retos que tienen que enfrentar. Y de una vez, o sea, lo voy a decir, lo voy a tirar. Las SGDs no tienen ningún SGD que directamente esté hablando de los retos que tiene que enfrentar la comunidad LGBTI+. Perdón, son muchas letras. Pero bueno, ya para terminar, ya es las últimas preguntas. Me gustaría, si es posible, que nos respondiera las siguientes. ¿Qué le pudieras recomendar a los nuevos innovadores sociales que están iniciando? Eh, ¿Cuál sería tus mejores dos consejos que podrían tomar o que tú piensas que es algo definitivo? ¿Qué le recomendarías a las personas que no quieren ser innovadores sociales, pero quieren ayudar a cambiar la realidad social en la que viven, aunque sea un poquito? Y por último, sí, por favor, las redes sociales de INSADE, ¿dónde los pueden encontrar? Eh, ¿Cómo los pueden contactar y todo esto? Sí, Carlos, pues lo que yo he dicho siempre es que si una persona que sale de la cárcel te pide una segunda oportunidad, vale la pena ayudarles porque seguramente vamos a estar formando al futuro agente de cambio o emprendedor o emprendedora social porque podemos motivar a que quieran ayudar a otros. Si lo vemos de un punto de vista más de contribuir al país, pues podemos contribuir al ayudar a una persona que sale de la cárcel y que pide esa segunda oportunidad, pues a que no regrese al crimen organizado. Le estamos quitando al crimen organizado personas. Pero también el tema es de que si quieren hacer algo, mirar causas que están siendo poco atendidas. O sea, hay mucha gente trabajando en cárcel, en discapacidad, cuestiones indígenas, pero por ejemplo, aunque yo trabajo el tema de cárcel, hay realidades muy abajo de la cárcel. O sea, no trabajo con adultos mayores que salen de la cárcel y es todo un mundo y un tema. La población LGBT privada de la libertad es también todo un tema y un gran mundo que hay que abordar. En general, yo lo abordo en general sin tomar en cuenta, no me da la vida tomar en cuenta la identidad de género, la orientación sexual, la edad, etcétera. Pero tratamos que el modelo, hay una parte de habilidades para la vida, incluya como algunas cuestiones relacionadas con sus particularidades, ¿no? Pero es eso, tratar de no elitizar la causa social. Si en verdad vamos a ayudar, ayudar porque queremos ayudar, evitar casi no estarnos tomando nosotros la foto y que sobre todo si vamos a proponer una solución, que esta solución venga de la mano con los beneficiarios, no ir a utilizarlos para que me den la receta mágica y posteriormente diga yo lo hice, sino siempre darles crédito a ellas y a él. Si yo existo y tengo trabajo, es gracias a estas personas que salen de la cárcel y que se acercan a trabajar con nosotros porque generamos estos vínculos de confianza, pero yo nunca voy a llegar a decir que el modelo yo lo propuse porque consideré que era lo más conveniente. Tenemos que ser muy agradecidos con las poblaciones que nos dan acceso a un empleo o a un liderazgo o a una visibilidad, de tal manera que si vamos a comercializar sus productos, sea bajo un enfoque de comercio,
no pagándoles algo y ganándole 10, 15, 20 pesos, 20 veces más, perdón. Es una línea muy delgada que cuesta trabajo llevarla a cabo porque hoy en día también el acceder a oportunidades obedece a cuántos seguidores, cuánta gente te sigue, cuánta gente te apoya y muchísimas veces caemos en ese superficialismo de pensar más en nuestra imagen por sobre la causa. Tenemos que buscar un equilibrio. Yo no he priorizado la visibilidad de INSADE en redes sociales ni en medios. Mucha gente me ha dicho, pues si la priorizaras, tendrías más fondos, más acceso a mil cosas. Y es un dilema que yo tengo ahí, que ya también se me está pidiendo que seamos más visibles. Entonces estamos en esa reflexión. Entonces, pues sí, si se quieren animar, háganlo, busquen la causa social que más les apasione y propongan soluciones de la mano de los beneficiarios. Eh, hay para todos, hay muchas causas sociales que tenemos que abordar, que aunque ya está discapacidad, violencia, hay subtemas que vienen en esos temas generales. ¿Y cómo nos pueden encontrar en redes sociales? Pues estamos tanto en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook como INSADE AC, así nos encuentran en general. Nuestro logotipo es de color verde y pues de antemano agradezco mucho el espacio, Carlos. La verdad que aunque somos muchas personas trabajando en el tema de reinserción social, nos hace falta mucha gente. Por ejemplo, yo no conozco liderazgos en Zacatecas, en Durango, en Baja California, en Chihuahua. Falta gente en los estados que se quiera animar a hacer este trabajo dentro de las cárceles y vale la pena porque no estamos contribuyendo a generar más delincuentes, sino estamos ayudando a gente que en verdad quiere salir adelante. Tomar en cuenta que mucha de esa gente que está dentro de la cárcel fue encarcelada de manera injusta o lleva años sin una sentencia. Y vale la pena. Vale la pena cuando vemos gente emprendiendo en libertad, viendo que incrementan sus negocios, los ingresos en su micronegocio, porque algunos emprendimientos, no lo dije, comienzan dentro de las cárceles para poder sobrevivir. Entonces, justo por eso se quieren seguir dedicando a ese tema. Entonces, otra vez cierro con esto. Miremos a las cárceles no como una fábrica de delincuentes, sino como esta injusticia social que impera en nuestro país, donde fabrican delincuentes y fabrican culpables. Más que delincuentes, lo dije mal, fabrican culpables. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el tiempo. Si en esta aventura que me embarqué con Voces del Sur puedo encontrar a alguien que esté trabajando en estos estados que me comentaste, más que encantado de mandarles tu contacto o de pedirles tu contacto para mandártelo a ti como cualquiera de los que está primero. Eh, Como bien dices, las cárceles no deberían de ser consideradas como una escuela para criminales, como coloquialmente les llaman y equivocadamente les llaman, sino debería ser consideradas como un espacio para aquellas personas que cometieron un error muchas veces, estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que ahora quieren mover y quieren olvidar o al menos aprender de ese momento y ser mejores, tan mejores como puedan ser las oportunidades que estén. Por nuestra parte sería todo. De nuevo, muchísimas gracias por el día de hoy. Si no tienes nada que agregar o si quieres agregar algo más, el micrófono es tuyo. Si no, pues sería todo. Muchísimas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Cuídate, Carlos. Muchas gracias. Gracias por oír las voces del sur. Si te gustó este episodio, asegúrate de compartirlo y calificarlo en donde sea que nos estés oyendo. En verdad, nos ayuda mucho. También recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y si quieres, siempre nos puedes regalar un Ko-Fi para apoyar el proyecto y así ayudarnos a llegar a más voces del sur.